El módulo de asignación universal por hijo, que este módulo es muy parecido al que vimos ayer en el caso del cuestionario de niños de 5 a 17 años. Y lo que queremos conocer con este módulo, con el módulo de asignación universal por hijo en este cuestionario, es indagar la situación. Es indagar la situación, ¿sí?, de los niños menores de 5 años respecto de la asignación universal por hijo en tres potenciales situaciones. Queremos ver si la población de niños menores de 5 años recibe la asignación universal por hijo, qué problemas o eventualmente no tienen problemas para sostener ese beneficio. Es decir, si aquellas personas que reciben la asignación universal por hijo pueden sostenerla a lo largo del tiempo. Aquellos niños que no reciben actualmente la asignación universal por hijo, pero que la recibieron en algún momento, conocer por qué la perdieron, ¿sí? Y aquellos que nunca la recibieron, ¿por qué nunca la recibieron? Entonces acá, quizás para aclarar un poco estas tres grandes situaciones que queremos ver, hacer un refresco de memoria de cuáles son las principales características de la asignación universal por hijo, por las cuales nosotros nos interesa conocer estas tres situaciones diversas. La asignación universal por hijo, muchos de ustedes la conocen, es una política de transferencia de ingresos, es decir, que mensualmente, ¿sí?, se transfiere a los beneficiarios un monto, ¿sí?, un ingreso fijo que se actualiza trimestralmente de acuerdo a una fórmula. Está en vigencia desde el año 2009 y es una asignación que está orientada a todos aquellos niños de hasta 17 años, de 0 a 17 años, cuyos padres no trabajen en la economía formal, es decir, estén desocupados, trabajen en negro, entre comillas, lo que comúnmente se denomina en negro. Es decir, cualquier niño, ¿sí?, que cumpla con el requisito de la edad, tener menos de 17 años, y que sus padres, tanto la madre como el padre, no trabaje en blanco, no sea un trabajador formal, ¿sí?, está en condiciones de recibir esa transferencia. La política exige unos requisitos para cobrar esa transferencia. Bueno, si vos tenés la edad necesaria, tus padres no trabajan en la economía formal, bueno, nosotros desde el Estado se le pide al niño, bueno, no al niño, a la madre que va a ser el titular de ese beneficio, generalmente es la madre, que se presente una vez al año certificados que acrediten la asistencia escolar para el caso de los niños de 6 años y más, y certificados de salud para todos los niños de 0 a 17 años. Certificados de salud acorde a la edad, ¿no? En algunos casos piden certificado de vacunación y en otro caso chequeos de salud acorde a la edad. Es decir, que una vez al año hay que presentar lo que se conoce como la libreta de la Seguridad Social, donde se acrediten justamente la asistencia escolar y los chequeos de salud, ¿no? Durante todo ese año, ¿sí?, la persona va a seguir cobrando el beneficio, pero si pasado un año y un año siguiente más que se permite, no se presentaron esos certificados, el beneficio se va a cortar, ¿no? Y luego, para volver a tenerlo, hay que regularizar la situación. Además, la presentación de la libreta implica cobrar un monto que se retiene mensualmente, ¿no? Actualmente la asignación universal por hijo equivale a 2.600 pesos por niño, pero esos 2.600 no se depositan mensualmente, se deposita el 80% de ese monto y a fin de año, cuando se presenta la libreta que acredita controles de salud y asistencia educativa, se deposita todo ese monto retenido en una sola cuota. ¿Se entiende? Entonces, por eso vamos a ver que nos importa ver, bueno, a ver, ¿qué pasa con los hogares? ¿Qué pasa con los niños que reciben la política? ¿La pueden sostener a lo largo del tiempo? ¿Se les complica? ¿Qué pasa con aquellos niños que la recibieron y ya no la reciben? ¿Qué pasó? ¿Qué problema tuvieron? ¿Sí? ¿Alguna incompatibilidad? ¿Algún problema con el trabajo de los padres? ¿Algún problema con la libreta? ¿Y qué es lo que pasa con aquellos niños que deberían recibirla, ¿sí?, y no la reciben nunca, ni ahora ni nunca, ¿sí? Entonces, ese es el sentido de este módulo.
Estos son los indicadores, que son los mismos que veían ayer. Y ya nos metemos directamente con las preguntas. Bueno, son las mismas que ayer, hacemos un repaso igual para... lo primero que vamos a identificar, como siempre, es si la persona que responde este cuestionario es la misma persona que respondió el cuestionario de hogar, ¿sí? Para tener en cuenta la manera en la que vamos a formular la pregunta. Porque AUH1 y AUH1A indagan lo mismo. Queremos saber si el niño en cuestión sobre el que estamos indagando recibe la asignación universal por hijo. Por eso las preguntas son: usted me ha dicho que alguien en el hogar recibe la asignación universal por hijo, me recuerda si Juan la recibe, o ¿recibe Juan la asignación universal por hijo? En caso de que yo no haya respondido el cuestionario de hogar, se pregunta desde cero. Si la respuesta es que el niño recibe la AUH, van a ver que pasamos, ahí dice pase a AUH11. Vamos a pasar al bloque de preguntas sobre qué pasa con la población que recibe AUH, ¿no? Listo, identificamos que el niño la recibe, después vamos a ver directamente si la puede sostener en el tiempo, etcétera, etcétera. Ahora veremos. Entonces, la población de los que están recibiendo la asignación serían los que responden que sí. Aquellos que responden que no o que no saben, les vamos a preguntar si alguna vez la recibieron, ¿sí? Para ver por qué la perdieron. Entonces, si alguna vez la recibieron, vamos a seguir preguntándoles ahora, y si no, vamos a pasar a la AUH8. Y ahí indagamos por los motivos por los que dejó de tenerla. Es una pregunta de respuesta múltiple y espontánea. Entre los motivos están: no consiguió el certificado de salud, no presentó el certificado, ANSES no le aceptó, no le aprobaron el certificado de salud, el padre, madre, tutor contaba con empleo formal, relación de dependencia, monotributista, el padre, madre, tutor cobraba un ingreso superior al requerido, tenía otro plan, subsidio, programa, pensión, problema con documentos de identidad, DNI, partida de nacimiento, nació otro hermano u otro problema. ¿Sí? ¿Se entienden estos motivos más o menos? Bueno, ¿por qué? Porque otro requisito, otro límite que tiene la política, la asignación universal por hijo, es que cada madre y padre pueden cobrar hasta 5 asignaciones universales por hijo. Es decir, si yo tengo 6 hijos, puedo cobrar 5, pero por el 6º hijo no voy a cobrar, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, puede ser que una persona diga que no porque le nació un nuevo hermano, el niño tiene un hermano, entonces, sí. Ahí está, los monotributistas reciben otra asignación, que no es la asignación universal por hijo, es la misma asignación, lo que conocemos como el salario familiar, se llama asignación familiar, que es la misma que reciben los trabajadores formales. Ahí hay como se suele pensar que, está bien tu pregunta, los monotributistas reciben la asignación familiar o la comúnmente denominada salario familiar. Es decir, no tienen que presentar certificado de salud, certificado de educación, se les paga siempre el 100% del beneficio, no es AUH. SUAF, exacto. Todas estas razones, ¿sí? las estamos registrando, las vamos a registrar a partir de lo que nos responda espontáneamente el entrevistado, ¿sí? Sí. Sí. No, a ver, si la realidad a veces no es tan ordenada como la norma. Se supone que si yo vengo cobrando por 5 hijos y tengo un 6º, a ese 6º ya no lo puedo inscribir. Ahora, después a veces en la realidad pasa que el más grande es un adolescente que dejó de ir a la escuela. Entonces, digo, después en la práctica, pero... La realidad es que no lo puedo anotar. Exacto, porque cuando quiere anotar el número 6... ANSES le va a decir, no, usted ya está cobrando por 5 y la normativa dice hasta 5. Y si tiene algún hijo discapacitado, que bueno, no hay un límite de edad en los hijos discapacitados, también se considera como ustedes decían, el discapacitado es sin límite de edad, pero también bloquea una asignación, digamos, o sea, cuenta como una de esas 5.
Entonces, acá lo que hicimos fue preguntarle a quienes no la reciben, pero alguna vez la recibieron, ¿por qué dejaron de recibirla? ¿Sí? Le preguntamos hace cuánto tiempo que dejaron de recibirla y también le vamos a preguntar si intentaron volver a tenerla. ¿Sí? Si una vez que la perdieron, ¿sí? Imagínense, yo dejé de cobrar la asignación universal por un hijo porque no presenté la libreta de salud, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles fueron los... ¿intentó volver a tenerla? Si la persona me dice que sí le intentó volver a tener, queremos conocer por qué no se la dieron nuevamente. Y las opciones, de vuelta, es una pregunta abierta, múltiple, no presentó, no le aprobaron el certificado de salud, ANSES no le aceptó, no le aprobó el certificado de salud, contaba con empleo formal, relación de... Bueno, no, son las mismas, ¿no? Una aclaración que me olvidé de hacer. A diferencia de lo que veíamos ayer, en el caso de los chicos de 5 a 17 años, van a ver que acá no nombramos el certificado de escolaridad. Ven que solamente referimos al certificado de salud, porque estamos trabajando con niños menores de 5 años. Y solamente se nos exige presentar la libreta de salud, ¿sí? A diferencia de lo que veían ayer, que es certificado de salud y de escolaridad, ¿sí? En caso de población menor de 5 años, ¿sí? Se exige solamente de salud, exacto. Luego vamos a preguntar a aquellos que nos habían respondido que no la reciben y no intentaron volver a recibirla, los motivos por los que no quisieron volver a tramitarla o no pudieron volver a tramitarla. Y las categorías de respuesta son porque no cumple con los requisitos, porque no lo necesita, porque hay gente que lo necesita más, porque los trámites son complicados, porque tiene dificultad por los horarios, por los turnos de ANSES, porque la oficina de ANSES le queda lejos, porque no se le ocurrió u otro motivo, ¿sí? En muchos casos, la misma razón por la que perdió la asignación puede ser el mismo motivo por el que no intenta volver a tramitarla. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con el acceso, con la lejanía de la oficina de ANSES, etc. Y luego nos quedaba el segmento de población referida a aquellos niños que no cobran la asignación y nunca la cobraron, ¿no? Entonces, lo que queremos saber es si alguna vez hicieron el trámite para obtenerla, ¿no? Si alguna vez hicieron el trámite para obtenerla, le vamos a preguntar por qué no le dieron la UH, ¿no? Y ahí están las opciones, porque no presentó lo mismo, lo de los certificados de salud, lo de la incompatibilidad con cuestiones laborales, porque tenía otro programa, cobraba otra pensión. Hay que aclarar que hay algunos programas que sí son compatibles con la UH. Por ejemplo, el programa Hacemos Futuro es compatible con la asignación universal por hijo. Algunos programas de empleo del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo son compatibles con la asignación. Hay otros que no. Entonces, si nos dijeron que la intentaron tramitar y no la obtuvieron, ¿por qué no se la dieron? Y si nos dijeron que no la intentaron tramitar, le vamos a preguntar por qué nunca hicieron ese trámite, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el motivo por el que no la tramitaron? Y de vuelta las opciones múltiples, pero en este caso es espontánea, pero es de respuesta única. Y por último, nos quedaría el universo de los que nos habían contestado que sí recibían la asignación universal por hijo, ¿no? Ya sabemos por qué quienes la dejaron de cobrar y si la tramitaron de vuelta o no. Los que nunca la recibieron, por qué y si en algún momento la quisieron tramitar. Y por último nos quedaba el caso de quienes actualmente reciben AUH. A ellos le vamos a preguntar, ¿en los últimos 2 años tuvo alguna dificultad para conseguir o entregar certificados de, dice educación y salud, pero creo que en el cuestionario dice solo salud? Pero en este caso es solo salud. Sí, por eso, pero quizás me confundí yo al copiarlo. Ah, no pasa nada. Es AUH 11. Sí, yo lo puse mal. Dice, la pregunta dice conseguir o entregar los certificados de salud. No dice educación y salud. Si no tuvo ninguna dificultad o no sabe, terminamos acá este módulo. Si tuvo alguna dificultad, le vamos a preguntar qué tipo de dificultad tuvo. Las dificultades pueden estar relacionadas con la salud, con la presentación de los certificados de salud, cuestiones relacionadas con ANSES y cuestiones personales, ¿no? Pueden ser más de una, no necesariamente tiene que ser una sola.
Y una vez que conocemos la dificultad que tuvo, queremos saber la AUH 13 si esa dificultad implicó la interrupción del pago, ¿sí? Como comentábamos recién, si yo no presento la libreta de salud, ¿sí? Luego de 2 años se suspende el pago, ¿sí? Y si se suspende el pago, tengo que iniciar nuevamente el trámite para regularizarla. Entonces, si yo la recibo, lo que queremos ver es qué tan costoso o no es para las personas gestionar mensualmente o semestralmente, según el caso, los certificados, ¿sí? Y qué impacto tiene esa dificultad o no en el sostenimiento en el tiempo de la política. ¿Sí? Bueno, y acá terminaría el bloque de AUH. ¿Alguna pregunta?